Esa curva se llama la raquistocrona y lo lleva a una cosa que se llama el principio de mínima acción, que es el principio de mínima acción, el principio que todos quisiéramos tener. Relajarnos y gastar la menor cantidad de energía. Eso sí, ¿quién lo hace? La naturaleza lo hace. Se llama principio de mínima acción. Bueno, pero muy bien, sigamos leyendo que esto se puso bueno. ¿Qué digo yo? Venga, a ver, que lea una amiga que quiero que lea. Lea una amiga. Si se analiza detenidamente lo anterior, es posible hallar un punto de acuerdo entre Newton y el empirismo científico, ya que ambas concepciones conciben a la observación y la experimentación como las bases sobre las cuales se debe apoyar la ciencia. Pero Newton cree que la ciencia no es solamente una recolección de observaciones. Para él, la observación debe tener la función de sugerir una serie de premisas o principios que le sirvan de fundamento a la ciencia misma. Sí. Pese a que el pensamiento de Newton siempre estaba en constante discusión con el del empirismo científico, no podía despojarse de las explicaciones de tipo físico, es decir, no podía dejar de lado las explicaciones que no tienen una necesidad matemática. Esto se da tal vez por las características propias de su tiempo, en donde se le daba mucha importancia a este tipo de explicaciones. Newton aseguraba que ellas pertenecen al terreno de la filosofía natural, ciencia. Pero las proposiciones a las que llegaban estaban desprovistas de certeza. Por eso, cada vez que formulaba una hipótesis de este tipo, las presentaba como una simple conjetura. ¿Qué? Es decir, claro, Newton sabe que lo que están haciendo los empiristas está bien. Es decir, él sabe que lo que están haciendo está bien en el sentido de que para poder hacer ciencia hay que preguntarle a la naturaleza y hay que cuestionar a la naturaleza y hay que generar hipótesis de tipo mecánico que traten de explicar la naturaleza. Incluso él a veces acude a eso, ¿entienden? Y ahí lo dice. Pero él sabe que eso son simplemente ¿qué? Hipótesis, y que para que la hipótesis tenga peso y tenga validez tiene que estar reflejado en un experimento que esté ordenado, que tenga alineamientos, que esté fundamentado. ¿Sí estamos? Entonces vuelvo al experimento. Entonces el man dice, la luz entra y se salen los colores. ¿Estamos de acuerdo? Hipótesis. Ahí tiene una hipótesis de Newton que dice es simplemente una hipótesis. Dice, entonces la luz blanca está hecha de todos los colores. Esa es una hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Probemos la hipótesis. En ese momento salta el terreno del empirismo neto, que uno puede ver eso y uno puede decir, sí, la luz está hecha de colores, nos vemos. Y bastaría con concluir eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero como Newton quiere que el experimento sea juez directo de lo que se hace, entonces dice, no, entonces ahora probemos que lo que estoy pensando es cierto, entonces pone el otro piso. ¿Vamos a entender? Y ahí es cuando entonces él rompe el hito del empirismo que está aquí en la mitad y dice, no, mire, lo que pasa es que yo creo que es así, pero para confirmar que eso es así, me hago este experimento y verifico que evidentemente es lo que yo estoy pensando. No es una cosa que se quedó solo pensada, sino es una cosa que realmente yo puedo visualizar, que puedo medir. ¿Me van a entender? Y esa es la diferencia entre los empiristas y Newton. Newton dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, hay que usar la experiencia, hay que hacer experimentos, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada y siempre buscando mesurar, es decir, medir y cuantificar y que podamos predecir qué va a pasar de alguna forma. ¿Me van a entender? Entonces, esa es la idea que deja Newton. Recuerden, no es la idea correcta de la ciencia, en el momento actual estrictamente. Porque nosotros que hacemos física en Colombia o ciencia aquí, matemáticos, podríamos estar pensando que Newton tiene la razón y que así se murió, y resulta que de pronto que no, y llegarán épocas en que la gente diga, quieto compañero, es que no es todo lo que tú quieras y todo no se puede medir. ¿Están de acuerdo? Y ustedes de eso ya saben, mecánica cuántica, Gödel, lo que sea, ahí todas las cosas se dispersan un poco y se van decimando. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces quedamos en qué? En que no es una simple conjetura. Conjetura. Página 26, señorita, conjetura.
En este sentido de la argumentación, estás casi listo. A ver, pues. En este sentido de la argumentación, Duro. En este sentido de la argumentación es importante señalar la crítica que se le hace a Newton por parte del ya tan mencionado Robert Hooke, por la necesidad matemática sobre la cual se sustenta la teoría de Newton e incluye la misma ley de la refracción. Para el caso de los colores, son aspectos completamente secundarios de la investigación. El objetivo principal de la filosofía natural es realizar y describir observaciones y experimentos que permiten dar explicaciones de tipo físico a los fenómenos. Hooke afirma que no podría haber más certeza que la evidencia suministrada por la observación y la experimentación. Volvamos nuevamente al papel que juega Newton en la observación y la experimentación. Estas son consideradas como una etapa importante dentro de la investigación, ya que lo que se recoge de ella está cargando una gran certeza. Es en esta etapa donde surgen las premisas matemáticas sobre las que fundamentan las explicaciones de los fenómenos. En efecto, Newton define dos etapas o fases importantes dentro de una investigación. La primera de ellas recibe el nombre de análisis, puesto que gracias a este estudio detallado de las observaciones y los experimentos se encuentran las premisas matemáticas o teóricas. La segunda etapa se denomina de síntesis porque en él se logran ligar los fenómenos que se requieren explicar o que son objeto de estudio con las premisas o principios que se encontraron en la primera etapa. En esta fase, donde se contrastan los fenómenos con las premisas, esto nuevamente nos pone ante la idea que la ciencia no debe basarse solo en la observación y en la experimentación para los fenómenos. Listo, quieta. Ven que en las palabras claves, cuando leímos la introducción, había unas palabras claves y creo que llegó el momento de que aparecieran análisis y que síntesis, ¿cierto? Entonces el hombre divide sus experiencias en dos puntos que son uno el análisis y el otro la síntesis. Entonces en el análisis, ¿qué se hace? ¿Ah? Se recoge la información ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ahí hay falta, miren, se cojan los datos y ¿qué más? y se hace ahí, se plantean hipótesis, conjeturas, ¿sí? Miren, dice, puesto que gracias a un estudio detallado de las observaciones y los experimentos se encuentran las premisas matemáticas y teóricas. Es decir, que ese es el momento crítico del asunto, en donde uno va y mira y dice, bueno, ¿qué salió? ¿Cómo es? Uy, parece ser que la suma de todos los colores debería ser blanco, premisa. ¿Sí estamos o no? Ahí está. Entonces es una premisa teórica después del primer experimento. El grupo de leyes o principios con que está formado el sistema de estudios, ¿cierto? Y ya en la síntesis lo que se hace, ya teniendo esa formalidad, esa estructura, vamos a ver si realmente funciona. Si realmente ya en síntesis miramos a ver si esta vaina, si funciona, si lo que me salió en análisis y el modelo matemático y todo, si me explica lo que yo estoy tratando de explicar o no. Y es decir, cuando de pronto se comente, bueno, porque nosotros veíamos física con una serie de experimentos, uno tenía que siempre mantener esa precisión. Lo que tú comentabas al principio, que no tiene esa precisión y que no, si da algo resultados, que está algo mal, si no nos salimos de ese... De la línea típica que está, sí, claro. Tiene que ser muy... que exhibió mucho el error, porque dio tanto el error. Sí, estamos de acuerdo. Eso es así. Bien. Listo, entonces miren entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar ahí hoy que vamos en la página de la aplicación del método. Listo, entonces vamos ahí en la aplicación del método nos principia. Ya llegamos ahí a la página 27. La idea es que lo acabemos mañana. Este comentario. ¿Listo? Para poder salirnos del empirismo. Quedando de tarea lo siguiente. Uno, tenemos lo de... No se nos había J. Hessen, ¿cierto? Tenemos a J. Hessen en remojo. Creo que mañana vamos a seguir con esta idea. J. Hessen lo espero el jueves.
¿Sí estamos? El jueves de la otra semana. Y el viernes les voy comentando que pues ahí dejaré una tareilla. Recuerden que tenemos el discurso sobre el método. Sería muy factible que después de que venga ensayallinado de no sé qué tierras lejanas, pregunte sobre el discurso del método. ¿Está claro? Y les voy a dejar que veamos un video que es cuando gente que sí sabe va a hablar del empirismo. Es decir, va a hablar de epistemología, no yo, porque yo especulo. Vamos a mirar el video que yo les dije que está en YouTube, que es el video de por qué es importante el empirismo, o qué es el empirismo, por nuestro amigo argentino Mario Bucchi. ¿Sí estamos? ¿Ah? Última palabra. El viernes los espero listos y preparados, muy leídos para mi partiality de epistemología, de lo que haya dicho y hasta lo último que diga el profesor el día jueves. Sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. Amén.